Buenísimo. Ok, Gehalsu, capítulo 17. Lo habíamos empezadito, pero muy poquitico. Creo que es mejor empezarlo de nuevo y tener toda la idea concreta. Entonces, en este capítulo, como habíamos dicho, el Rey Rasha por fin va a llegar a empezar a responder algunas de las preguntas iniciales, pero primero va a resumir muchas de las cosas que se hablaron en capítulos anteriores. So let's dive in, y creo que las primeras, no sé, 10 líneas medio ya las vimos. Y dice, Inyan Perud Vaidhalkut, perdón, me salté una línea. Ok, desde Inyan Klipat Midian Shileshon Medono Meriva. Esto es la idea de la clipa de Midian, que se refiere a las peleas y las disputas. Que al final lo que representan son la división y la fragmentación. Que Inyan Sinat Hinam Haniskar Leel, que al final eso lo que lleva es al odio gratuito, como hablamos en el capítulo anterior. Que es exactamente lo opuesto al nombre de Abaya, al nombre de Yudkei Vavkei. Que al final el nombre Yudkei Vavkei es el que representa la unión y la mezcla de sefirot, porque la Yud es Jochma, la Hei es Binah, la Vav son las 6 sefirot emocionales, y la última Hei es Malchut, y el cachito de la Yud es Keter. Que Moshe Yitbaer dice, como esto igual se va a explicar un poquito más en unos capítulos futuros, en el próximo capítulo. Uklipat Midian Juan Menaged les de Legambre. La clipa de Midian es el opuesto exacto a esta unión, a esta mezcla, a este trabajo coordinado. Vegarúa Yoter Meazaina Mamimi es peor que las otras 7 naciones que vivían en la tierra de Canaán, las 7 naciones canaanitas, que representan Shehen Azain Midot Raot, que representan las 7 Midot negativas. Como cuáles, como Ataiba, Beakaz, Uretzija, Beagaiba, Behulum, que es como el deseo y la rabia y la tendencia hacia la violencia o el asesinato. Y aquí trajo Gaiba, que es como orgullo. Tuvimos la duda la semana pasada, ¿por qué decir Gaiba aquí? Si al final Midian es Yeshus, ¿cuál es la diferencia? Hopefully eso se aclara. Pero bueno, estos son los 2 ejemplos que trajo. Shekol Echad Ve'echad Pogem, que todas estas cosas, todas estas cualidades negativas dañan, manchan la Neshama. Rak Be'ot Pratim Mishem Abaye, pero solamente en una letra particular del nombre de Hashem. En una letra particular del nombre de Hashem. Vejen Gam Beisur Torah Vishisal Utzase Berachman Alitzan. Lo mismo aplica cuando estamos hablando de transgredir una de las 365 prohibiciones de la Torah. Shepogem Rak Bemadrega Echad Platit, que eso afecta, mancha, daña un nivel particular, un elemento particular. Esto sí es largo. Umikol Makom, está entre paréntesis, de todas formas, no es que debemos decir, bueno, eso solo daña un poquito, entonces no pasa nada, podemos hacer pecado de esos 613 o 365, perdón, o que no. Que dice Uktiv Nokem Shemabaya, porque esto dice que trae el ejemplo de alguien que hace blasfemia con el nombre de Hashem, que lo usa en vano, que lo usa para algo negativo. Leshon Nekev, y la palabra Nekev que se usa significa un hueco. Que al causar un daño, un sucio, transgrediendo alguna de las 365 prohibiciones mencionadas, al final tiene un efecto general también en todo el nombre de Hashem, como un huequito. Ya no está bien. No es que tengas una camisa con un huequito, pero es chiquito, sí, pero tienes un huequito ahí, no vas a querer usar la camisa. Entonces, por ejemplo, la analogía de las 365 prohibiciones que se alinean con los 365 vasos sanguíneos. Y bueno, si dañas uno de ellos, ok, solo dañaste uno, pero it's gonna affect you. Y al punto que se puede salir por ahí la sangre. Y puede causar una debilidad en todo el cuerpo. Y con todo esto, que esto tiene un efecto sobre el nombre de Hashem, sobre todo el cuerpo, sobre todo esto, al final solo está dañando un aspecto, un detalle.
al transgredir una de las 365 prohibiciones o al usar una de estas 7 cualidades negativas que representan las 7 naciones. Mientras que Midian es mucho peor que esto, ¿no? Mashen kan beklipat Midian, con la klipa de Midian es peor. Shunyana perut beijalkut, que representa la separación y la disputa y la división. Pogen bichlalut shemavay, eso daña completo, de forma general, todo el nombre de Hashem. Velajen kasha meod letaken klipat Midian, y por eso es mucho más difícil arreglar la klipa de Midian o arreglar algo que esté causado por la klipa de Midian. Yoter mi clipot de Zain midot raot, más que de las clipot del lado negativo de las otras 7 midot negativas. Y también Gam mi Isure Torah, y también más que una transgresión específica de las 365 prohibiciones. Ok. De Areaya la Zei, ¿cómo te compruebo esto? Está bien que digas y digas y digas, pero ok, tráeme una prueba de que esto en verdad es así. Perdón. Entonces, pruébame esto. ¿Cuál es la prueba de esto? Me causa ruido esto que está como en azul. Está como si fuera otra frase distinta, no sé. No sé por otra en otro color, pero que la prueba de esto es Galut Rishon, de que el primer Galut fue por pecados fuertes, ¿no? La destrucción del primer Bet HaMikdash sabemos que fue por pecados fuertes. De Avodah Zara, Viglu Araya, Ushfichut Damim, fue pecados de idolatría, adulterio y asesinato. Big things. Mikol Makom Hayarak Shivim Shana. Y solo fueron 70 años de exilio. A los 70 años después de la destrucción del primer templo, empezamos a construir el segundo. O construimos el segundo. De Bisman Shivim Shana, que durante esos 70 años, que durante esos 70 años se arreglaron los daños que causamos con pecados de idolatría, adulterio y asesinato. Como eran pecados o transgresiones específicas, los daños o los sucios que causaron fueron específicos, y ok, no tardó un día arreglarlo, fueron 70 años. Pero vamos a ver que eso es mucho mejor que el siguiente caso. El Galut Ajarón, este último exilio, Hazehu al Sinat Hinam, fue causado por el odio gratuito, por la separación, por Klipat Midian. De Hayadua de Baabon Sinat Hinam de Jeraba Bait Shenim, como se sabe que el segundo Bet HaMikdash se destruyó por el pecado por el odio gratuito. Y como esto es un pecado general, la Teshuvah también tiene que ser algo general. De Nimshach Galut Hamar Yoter Miyud Hei Meot Shanim. Como dice el Rebbe Rashab en ese momento, este exilio lleva más de 1800 años, ¿no? Ya lleva más de 1900 años acercándose a los 2000. Asumiendo que esto fue aproximadamente el año 70 de la era común, estamos a más de 950 años de Galut y no hemos terminado de reparar ese pecado o esa situación de separación de Sinat Hinam. Pero al final esto es una mancha por todos lados. No es una manchita difícil de quitar, pero es una manchita. Bueno, déjame ver cómo me la quito. No, que se te manchó toda la ropa completa. A ver cómo quitas todo ese poco de mancha. Como Sheitbar, como se va a explicar todavía más. Y por eso, cuando comanda Hashem la guerra contra Midian, se usa la frase de tomar como venganza en nombre de Hashem sobre Midian, que fue lo primero que vimos en los primeros capítulos. Porque al final Midian es la antítesis, es el opuesto absoluto al nombre de Yud Kei Vav, que al nombre de Hashem. Entonces la guerra con Midian en ese momento fue literalmente la venganza del nombre de Hashem, la reparación del nombre de Hashem. Y por eso también esa guerra tuvo que hacerla Moshe específicamente, que era una de las preguntas que tuvimos. ¿Por qué Moshe? Porque Moshe era el ejemplo perfecto de nulificación y de unificación con el nombre de Hashem, de forma tal de que él representaba también en un nombre físico el opuesto de Midian. Bitul Atzmi, de una forma de un bitul esencial, que Moshe Itbaer
como se va a explicar más de este tema en el capítulo... ¿Qué capítulo? No, dice que lo iba a explicar más adelante, pero al final nunca lo terminó de explicar el Rebbe Rashab, sino que lo explica nuestro Rebbe en el año, un Maimer del año 87. Donde toca brevemente, o sea, no habría que ir a estudiar ese Maimer, pero que Moshe está identificado con la Sefirá de Jochma, que al final la Sefirá de Jochma se identifica con Bitul. Entonces, bueno, por ahí va la cosa en contra de Midian. Ok, Velazot Natan Hudavka Koach Menishamot Israel, y por eso fue Moshe específicamente el que le dio la fuerza a Am Israel de hacer esa guerra contra Midian, Lilhomi Midian Bilulevaram, de guerrear contra Midian y obliterate, eliminarlos de la faz de la tierra, aunque no se eliminó el Sinat Hinam, pero bueno, en ese caso era eliminarlos a ellos. Velazot ya Tzarich Moshe Lifkot Anashim Letzavai, por eso Moshe tenía que él mismo designar quién iba a ir a la guerra, cuáles soldados iban a ir a la guerra. Y por eso también dijo la palabra Heijalzu. ¿Cómo? El Jalzu era como ármense. Por eso dijo Heijalzu Meitehem. No me acuerdo bien las preguntas, habría que ir al capítulo 1, 2, 3 a ver las preguntas en detalle. Pero ahí se decía por qué este Meijalzu de entre ustedes. Al final, Moshe escogió un número limitado, si mal no recuerdo eran 1000 personas por cada tribu, los que fueron a esta guerra. De Heijalzu Mashma Kulgen. Normalmente dice Heijalzu, ármense, ya eso es como que todo el mundo, ármense todos. ¿Por qué tienes que decir Meitehem? Porque al final no fueron todos. Hainu Sheye Bechinat Itachtut Veitkalut Kulam. Y Moshe permitió que los que estuvieron involucrados, o en general, toda Israel, fueran a este proceso contra Midian y de una forma de estar totalmente unificados, mezclados, coordinados, con síntesis y no con disputa. Hefech Bejinat Aperut Beidhalkut, del opuesto de la separación y la división que representaba Midian. Valyedeze y Elaham Midian, y así fue como se fueron a pelear contra Midian. La Tet Nikmat Hashem Bemidian, para ejecutar la venganza de Hashem contra Midian, y tenía que ser Moshe Rabbeinu. So, Kitzur, en resumen, Klipat Midian Garua Mizayn Amamim, como la clipa de Midian es peor que la de las 7 naciones y de las 365 prohibiciones. Umenag de Ichlad Ushem Abaya, y es el opuesto exacto al nombre de Hashem. Y así como este último galut se ha extendido y prolongado extensamente, podemos ver lo grave del pecado de Sirat Hinam. Y Etaretz Akushios, y empieza a resolver preguntas que se preguntaron al principio del Maimer. Que esto lo respondimos. Respondimos por qué se llama que estábamos haciendo como venganza en nombre de Hashem. Eso ya estaba bastante respondido cuando explicó que Midian era el opuesto de Hashem. Respondió que por qué Moshe es el que tenía que dirigir esta guerra, porque bueno, era la personificación del Bitul y la unión. Y por qué la Torah usa la forma Heijalzu, lo cual implica que se involucró toda Israel cuando en verdad solo escogieron un número limitado de gente. Porque al final tenía que haber una unión entre toda Israel. Perdón. No todos fueron a pelear, pero no había nadie aquí como Estados Unidos. Hay gente que está a favor de ir en contra de Venezuela y otros que no, y qué sé yo, que no, ahí había unión total. Unión total.